Efesios capítulo 4, verso 1 y verso 2 dice: yo, que estoy preso por servir al Señor Jesús, les ruego que vivan como deben vivir quienes, como ustedes, han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. Sean humildes, amables y pacientes, y bríndense apoyo por amor los unos a los otros. Amén. Te doy gracias, Padre, en esta hermosa tarde. Te doy gracias, Señor, por permitirnos también reunirnos en tu nombre en este lugar. Te ruego y te suplico, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, que nos dé siempre esas fuerzas que necesitamos para continuar, para seguir siempre hacia adelante. Perdona, mi Dios amado, los pensamientos malos y palabras malas, palabras ociosas que procedieron de nuestros labios durante este día. Perdónanos los pensamientos, Señor. Te rogamos que nos ayudes y que afirmes nuestros corazones en la gracia, en tu amor, en tu misericordia. Que afirme nuestros pasos, que no permita, Señor, que nos vayamos a deslizar, mucho menos, Señor, que nos vayamos a salir del camino en el cual tú nos has puesto. Te ruego siempre la guianza maravillosa de tu Espíritu Santo. Ayúdame, Señor, a predicar, a enseñar tu palabra, Señor. Que esta palabra, mi Dios amado, pueda ser, Dios mío, recibida por aquellos que la necesitan. Abre, mi Dios amado, el corazón y el entendimiento de cada uno de mis hermanos. Te lo ruego y te lo suplico. Y también te ruego, Señor, la guianza maravillosa de tu Espíritu Santo. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor que vive y permanece para siempre. Bueno, mis hermanos, en esta tarde, sea cada uno de ustedes bienvenidos. Pero en esta tarde, mis hermanos, quiero predicar o quiero enseñar la palabra del Señor más bien. Y quiero enseñar bajo el tema: debemos de andar en amor. Dice amén. Hermano, el amor es una de las partes esenciales las cuales necesitamos en nuestras vidas. Primero, mis hermanos, porque la palabra del Señor nos dice y nos enseña que Dios es amor. O sea, en pocas palabras, mis hermanos, Dios no tiene amor, Dios mismo es amor. Entonces, por cuanto Él mismo es amor, Él se ha dado a sí mismo para que nosotros también tengamos ese amor en nuestros corazones. Y una de las cosas, mis hermanos, que nos requiere o nos pide, ¿verdad?, el amor de Dios en nuestras vidas, o más bien Dios en nuestras vidas. Una de las cosas que dice la Escritura, mi hermano, que el Señor quiere que nosotros, dice, seamos irreprensibles. Cuando miramos, hermano, ¿por qué razón Dios quiere que nosotros seamos, verdad, irreprensibles? Podemos nosotros mirar allí, mi hermano, en el libro de Efesios, capítulo 1, verso 4. Dice la Escritura, mi hermano, en la traducción al lenguaje actual, comenzando del verso 3 al verso 4, dice: demos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por las bendiciones espirituales que Cristo nos trajo del cielo. En la Reina Valera dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo en los lugares celestiales. Pero el verso 4 dice: desde antes de crear el mundo, dice, Dios nos eligió a nosotros. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. Pero la palabra que sigue adelante, mis hermanos, dice: para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. O sea, según Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo,
para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, el amor de Dios, mis hermanos, o Dios mismo, nos pone a nosotros como requisitos de que debemos de tener amor, de que debemos de ser santos. O sea, dice la Escritura que Dios quiere que nosotros seamos apartados del pecado, que nosotros andemos, mis hermanos, como Él anduvo. ¿Quién es Él? Jesucristo. La palabra del Señor nos enseña, mis hermanos, que Jesús nos dejó a nosotros ejemplos de cómo nosotros debemos, dice, de vivir en este mundo mientras Él regresa por nosotros. Debemos, dice, de amar a los que nos ultrajan. Debemos de amar a aquellos, dice, que hablan mal de nosotros. Debemos de amar, dice, al enemigo o a aquellos que nos desean el mal. Debemos amar, dice, o debemos de amarnos, hermano, entre nosotros como creyentes, porque la esencia, mi hermano, en el corazón de un creyente no solamente es tener amor, sino demostrar ese amor. Es muy importante que nosotros, mis amados hermanos, aprendamos a amarnos tal cual somos, así como Cristo nos amó a nosotros. ¿Sabe que el Señor, hermano, sabe verdaderamente en qué áreas en nuestras vidas nosotros necesitamos, hermano, verdad, arreglar? ¿Sabe que el Señor sabe, mis hermanos, de qué lado de nuestras vidas somos débiles? Pero sabe una de las cosas, a pesar de eso, mis hermanos, el Señor no nos ha desechado hasta el día de hoy. Es todo lo contrario, el Señor siempre extiende, mi hermano, su mano de misericordia hacia nosotros, esperando que nosotros, ¿verdad?, respondamos a Él, mis hermanos, de una manera que nosotros estemos siempre dispuestos a ser diferentes, a cambiar, mis hermanos. Una de las cosas que siempre hemos enseñado es de que ninguno de nosotros puede cambiar a nadie de nosotros. Yo no puedo cambiar, mis hermanos, la vida y la conducta que usted tiene, mis hermanos, como creyente, pero sí le puedo enseñar a través de la palabra cómo puede ser mejor cada día. Y no solamente usted, sino que también yo debo de ser ejemplo de cómo debemos de conducirnos en esta vida. Debemos de conducirnos, dice, en el amor de Cristo. Debe de haber amor entre nosotros. ¿Se acuerda que estábamos hablando, mis hermanos, en la lección de este día martes, a donde decíamos, mis hermanos, de que en esto nos vamos a dar a conocer nosotros como creyentes de Cristo? ¿En qué, mis hermanos? En que nos amemos los unos a los otros. ¿Cuántos aman a su pastor? ¿Cuántos lo quieren, hermano, de lejos o de cerca? Porque hay uno, ¿verdad?, que dice: yo amo al pastor, quiero al pastor, pero quiero verlo lejos, en vez de acercarse, ¿verdad, mi hermano? Imagínense si esa es la intención, mis hermanos, del corazón de nosotros, mis hermanos. Muchas veces, ¿verdad?, nosotros hablamos lo que sentimos en nuestro corazón. Muchas veces expresamos, mis hermanos, lo que sentimos. Pero ¿sabe una de las cosas, mis hermanos? El deber mío es amarlo a usted tal cual es. Ahora, el deber suyo, mis hermanos, es amarme tal cual soy. Tiene que aprender, mis hermanos, a tolerarme en algunas cosas, así como yo le tolero a usted. Ahora, una cosa es ser tolerante, pero otra cosa, de verdad, es, ¿cómo se dice esa palabra? Solapador de las cosas malas que usted y yo hagamos. Es allí, mis hermanos, a donde nosotros debemos de reprendernos los unos a los otros, amonestarnos los unos a los otros, para cambiar nuestra conducta, mi hermano, para dar buen ejemplo de conducta a aquellos que no conocen del Señor. Por eso, una de las cosas que nos insta el Señor, mis hermanos, o una de las cosas que nos demanda nuestro Dios, es que debemos, dice, de ser irreprensibles. La palabra irreprensible, mis hermanos, quiere decir que nadie tenga algo malo que decir de usted. Ahora entendemos, mis hermanos, de que la gente siempre va a hablar. Pero ¿quién mejor que usted y yo, verdad,
conocemos de qué manera nos conducimos delante de la presencia del Señor. No importa, mis hermanos, si padecemos por la causa de Cristo, es bueno. Padecer por la causa de Cristo, mi hermano, o que seamos reprendidos porque el mundo no nos ama, nos aborrece, porque nosotros nos esforzamos, ¿verdad?, para hacer la voluntad del Señor, y es por eso que el mundo nos aborrece, habla de nosotros, eso no importa. Porque dice la Escritura que cada uno de nosotros debemos de aprender a soportar las pruebas, las luchas, las dificultades de las cuales usted y yo nos tenemos que enfrentar día a día, mis hermanos, para ser mejores delante de Dios. Pero si la gente, mi hermano, nos reprende por las cosas que sí hacemos, es allí a donde nosotros debemos de prestar mucha atención y mucho cuidado. Es allí a donde nosotros debemos de mirar cómo es que vamos caminando, ¿verdad?, en los caminos del Señor. La pregunta, mis hermanos, ¿es usted un hombre o una mujer irreprensible delante de aquellos que le conocen? ¿Es usted un hombre, mi hermano, que la gente dice, wow, qué calidad de mujer, qué calidad de hombre es ese, que quisiera muchas veces ser como es usted, mi hermano? Y cuando quieren ser como es usted, ¿verdad?, lo comienzan a seguir. Pero yo creo que hasta ahorita ninguno de nosotros, mis hermanos, hemos visto eso en nuestra vida, porque nadie nos sigue. Siempre venimos los mismos, mis hermanos, imagínense. A ver que ni la mujer nos quiere seguir, ni el esposo nos quiere seguir. Digo, a las hermanitas, ¿verdad? Pero necesitamos, mis hermanos, ser, ¿verdad?, ejemplo para que los demás vean nuestra conducta, mi hermano, y comiencen a seguirnos. Necesitamos, mis hermanos, dar ejemplo, tener conducta, mis hermanos, la conducta que Dios nos demanda de cómo debemos de nosotros, dice, andar en este mundo. Debemos, dice, de andar de una manera irreprensible. ¿Qué más, mis amados hermanos, nos demanda también el amor? Bueno, el amor del Señor también nos demanda, mis hermanos, que cada uno de nosotros debe de estar arraigado y cimentado en la palabra del Señor. Cuando miramos allí mismo en Efesios, mis hermanos, vaya conmigo por favor. Efesios capítulo 3, lo tiene, el verso... Efesios, mis hermanos, capítulo 3, verso 16 y 17, o comenzando del verso 14, hermano, en adelante. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Dice él: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia, dice, en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Cuántos, mis hermanos, de nosotros oramos los unos por los otros? ¿Cuántos de nosotros oramos por nuestra familia? Yo dije, mis hermanos, este año necesitamos más que nunca orar por nuestros familiares. Hermano, que el Señor tenga misericordia para que ellos sean salvos, mis hermanos. ¿No le da pena a usted, mi hermano? ¿No le da tristeza a usted mirar que usted está, ¿verdad?, en los caminos del Señor y su familia no? ¿No le da tristeza, mi hermano, mirar de que muchas veces, ¿verdad?, nos venimos todos al servicio, mis hermanos, y la familia de nosotros se queda en casa por una u otra razón? Solamente Dios lo conoce. Ahora, no estoy diciendo de que debemos de juzgarlos porque se quedan. No, estoy diciendo de que debemos de preocuparnos y debemos de hacer lo que Pablo hizo. Pablo no criticó a los hermanos. Pablo dice, dobló sus rodillas ante la presencia del Señor, porque Pablo considera a todos los creyentes, mis hermanos, como familia en Cristo Jesús. Usted es mi familia en Cristo. Usted es mi familia. Esa enseñanza, mis amados hermanos, la dio el Señor Jesús. Usted se recuerda que en el libro de Mateo, mis hermanos,
Dice la escritura, ¿verdad? Que mientras él estaba enseñando a aquella multitud en aquella casa, mis hermanos, dice la palabra del Señor que uno de sus discípulos le dice, ¿verdad? Tu madre y tus hermanos, dice, están afuera, te buscan. Pero es allí, mis hermanos, a donde miramos la importancia de la prioridad que nosotros tenemos en nuestra vida y en nuestro corazón. Porque Jesús se levanta, mis hermanos, y dice, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Le pregunta a la congregación. Y dice, mis hermanos, y mi madre dice, son aquellos que hacen, ¿qué, mi hermano? La voluntad, dice, de mi Padre que está en los cielos. Por eso dice Pablo, mis hermanos, por esta causa, dice, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre, dice, toda familia en los cielos y en la tierra. Y dice aquí, para que os dé, dice, conforme a las riquezas de su gloria. ¿Qué es lo que está pidiendo, mis hermanos? Que usted y yo seamos fortalecidos en el poder, en el hombre interior, por su espíritu. El verso 17 dice, mire, mi hermano, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis, dice, plenamente capaces de comprender, dice, con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer, dice, el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos, dice, de toda la plenitud. ¿De quién? De Dios. O sea, mi hermano, Pablo estaba preocupado por los creyentes. Y eso es lo que debemos, hermano, hacer nosotros también como creyentes. Preocuparnos, mis hermanos, los unos por los otros. O sea, en pocas palabras, mis hermanos, no hay tiempo ya como para estarnos criticando los unos a los otros. No hay tiempo ya como para hablar, ¿verdad?, en mal o poner en mal el uno al otro, mis hermanos. Sino es tiempo de doblar rodillas, mis hermanos, para que el amor de Cristo comience a perfeccionarse en la vida de mi hermano, en la vida de mi hermana. Si usted ve, mi hermano, en su verdad, uno de sus hermanos, de uno de sus seres queridos, que tiene, mis hermanos, un carácter, o que tiene, verdad, una actitud, mis hermanos, no venga a querer, verdad, cambiarlo usted. Mejor doble su rodilla. Sí, porque si nosotros, mis hermanos, tratamos de cambiar a la persona, nunca va a cambiar. Es que nosotros no tenemos ningún poder, hermano, para cambiar. Pero si yo oro, mi hermano, y yo le pido al Señor y le digo, Señor, acuérdate de mi hermano, un ejemplo, acuérdate de mi hermano Andrés, Señor. Ayúdame, hermano Andrés, que sea diferente, que pueda cimentarse, que te pueda servir, que pueda sentir esa pasión en su corazón otra vez como lo hacía antes. O sea, hermano, estoy clamando, estoy orando, estoy intercediendo. Me preocupa la vida de mi hermano, porque quiero que camine, mi hermano, conforme al llamado que Dios le ha dado. Pero si yo vengo, mi hermano, y lo comienzo a atacar, lo comienzo a criticar, no voy a contribuir en nada. No le voy a ayudar en nada. Lo que voy a hacer que se ponga, verdad, triste, porque en vez de recibir una palabra, verdad, de ánimo, de aliento, verdad, lo estoy orillando a que se aleje o se aparte. Conociendo yo sus defectos, conociendo yo, mi hermano, de qué manera él se conduce, mi hermano, lo único que puedo hacer es doblar mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, mi hermano, para que seáis plenamente capaces de comprender, dice, con todos los santos, la anchura, la profundidad. Hermano, está hablando del amor de Dios. Dios quiere que nosotros nos cimentemos en su palabra. Dios quiere que nosotros conozcamos el Dios, hermano, al cual nosotros le servimos. Es un Dios de poder, es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, es un Dios de oportunidades, es un Dios, hermano, que quiere que todos aquellos que se han apartado, se han alejado, se reconcilien con Él.
¿Y en qué contribuimos nosotros, mis hermanos? ¿O de qué manera aceleramos, hermanos, el proceso en la vida de otros? Doblando nuestras rodillas, pidiéndole al Señor, hermano, por ellos. Otra de las cosas que nos demanda también el amor del Señor, hermano, o nos demanda nuestro Dios, es que debemos de soportarnos los unos a los otros. Y eso lo declara el versículo que tomamos como base, Efesios capítulo 4, verso 2. Mire lo que dice, mi hermano: yo dice que estoy preso por servir al Señor. Les ruego, dice, que vivan como deben de vivir quienes, como ustedes, han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. O sea, en pocas palabras, usted no tenía ni parte ni suerte, mi hermano, con el pueblo del Señor. Pero el Señor, en su misericordia, nos ha llamado y nos ha amado a través de Cristo. Por eso es que nosotros estamos aquí, mis hermanos. No porque seamos buenos. No hay ninguno que sea bueno. Todos son malos y de un corazón perverso. Pero dice que a Él le plació, mis hermanos. Y dice que Él nos ha llamado a formar parte del pueblo de Dios. Pero miren, mis hermanos, ahora que usted es parte del pueblo de Dios, ¿usted se considera parte del pueblo de Dios? Usted es parte. Usted es pueblo de Dios. Usted es hijo de Dios, adoptado a través de Jesucristo, limpiado con esa sangre preciosa que Él un día derramó allí en la cruz del Calvario por amor a usted y por amor a mí. Y sabe una de las cosas, mis hermanos, esa sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario, no solamente la derramó por usted y por mí, la ha derramado por el drogadicto, por el alcohólico, por la prostituta. La ha derramado también, mis hermanos, por el homosexual, por la lesbiana, por todos aquellos que se encuentran, mis hermanos, sumidos, ¿verdad?, en el pecado. Hermano, la sangre de Cristo tiene poder para perdonarle todo mal que ellos han hecho, siempre y cuando ellos se reconcilien, ¿verdad?, se conviertan al Evangelio y acepten a Jesús como su único y suficiente Salvador. Por eso dice, mi hermano, ahora que nosotros reconocemos la condición que antes éramos. ¿Sabe una de las cosas? Aquí vemos creyentes, mis hermanos, que teníamos una actitud muy mala en el mundo. Éramos soberbios, altaneros, ojos altivos, ¿verdad?, orgullosos. No queríamos, mis hermanos, que nadie nos dijera algo porque ya pretendíamos saberlo todo. Y entonces, ¿qué es lo que dice el Señor, mis hermanos? Otra vez el Señor nos lo recuerda en este día. Mire lo que dice. El Señor dice: sean humildes. Así como Él fue. El ejemplo más grande que tenemos de humildad, mis hermanos, fue nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor quiere que nosotros sigamos, dice, sus pisadas, hermano. Por eso el Señor dice, mi hermano, que no paguemos, ¿verdad?, un mal con un mal, sino que paguemos ese mal que nos han hecho a nosotros, dice, con un bien. Porque haciendo esto, dice la Escritura, ascuas de fuego, dice, amontonarás sobre su cabeza. Y harás, dice, que él o ella se avergüence. Entonces, si el Señor está diciendo, mis hermanos, sean humildes, ¿qué es lo contrario, mi hermano, de la humildad? La soberbia. ¿Será, mis amados hermanos, que todavía hay corazones soberbios en medio de nosotros? Porque el soberbio, mis hermanos, no acepta la corrección a través de la palabra del Señor. El hombre y la mujer que es soberbia, se nota, mis hermanos, su altivez, su altanería. Y usted no necesita ser muy espiritual para mirar la actitud del otro. El soberbio se conoce, el altivo se conoce, el orgulloso se conoce. Pero dice el apóstol Pablo: sean humildes. Yo quiero ser humilde.
Yo he dicho un sinnúmero de veces, mis hermanos, no porque yo sea pastor aquí, mi hermano, si usted viene y me corrige en algo que estoy mal, yo voy a ser altanero y voy a decir como dicen algunos por ahí, ¿verdad? Porque hay congregaciones, mis hermanos, donde los pastores son soberbios, no son humildes, son altaneros, que aunque están haciendo las cosas mal, están enseñando mal, no lo aceptan. Pero sabe una de las cosas, yo amo al Señor, hermano, yo quiero ser salvo. Si usted viene y me dice, usted está mal en este punto, no me está enseñando, no es como dice la Escritura, yo debo de entender y debo, mi hermano, de verdad, de buscar, de indagar, de estudiar más a profundidad. Pero no puedo ser altanero, no puedo ser soberbio. Tengo que aprender a recibir, mi hermano, la corrección con humildad. Ahora, mis hermanos, si algo le habla a través de la palabra del Señor, no sea altanero, no sea soberbio, mis hermanos, sea humilde, acepte que está mal. Porque yo también voy a aceptar que estoy mal, hermano. Si usted viene y me dice, mire, pastor, aquí la palabra del Señor dice así, no es como usted enseña. Debemos de aprender a ser, ¿qué? Humildes. ¿Cuántos quieren ser humildes? Yo quiero ser humilde, mi hermano. Yo quiero ser humilde. Amén. Yo quiero ser humilde. ¿Qué más dice aquí? Sean, dice, amables. Oiga, tenemos que ser, ¿qué? Amables. ¿Qué es la amabilidad, mi hermano? ¿Qué es una persona amable? ¿Cuál es, hermano, la característica de una persona amable? ¿Podría describirme uno usted? Es aquella persona, mis hermanos, que siempre va con aquella amabilidad sin esperar muchas veces que ella reciba la misma amabilidad. Es aquella persona, mis hermanos, que sabe, que entiende que ser, hermano, tener o ser amable es algo que viene de parte de Dios. La amabilidad, ser amables. Ahora, ¿será, mis hermanos, que somos amables entre nosotros? ¿O será que nos está haciendo mucha falta? Dice, sean amables y pacientes. Amables y pacientes. O sea, la amabilidad, al parecer, hermano, va acompañada de la paciencia. Porque la persona, mis hermanos, que es amable tiene que ser paciente también, porque no sabe cómo le responderá ella o él. Pero tiene que ser paciente. Así como Dios es paciente con nosotros. El Señor es paciente. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado la paciencia de Dios en este día? Yo la he experimentado en este día, yo no sé usted. Pero si usted ha experimentado la paciencia de Dios en su vida, dele la gloria al Señor, mis hermanos, porque hay gente verdaderamente que no es paciente, pero Dios sí. Dios es paciente, mis hermanos. Dice, sean humildes, sean amables, sean pacientes. Y lo otro dice, y bríndense apoyo, dice, pero cuando se brinden el apoyo, háganlo por amor los unos a los otros. O sea, en pocas palabras, cada vez que usted vaya a ayudar a alguien, no lo haga con interés o esperando recibir de la misma persona. Dice amén. ¿Por qué, mi hermano? Porque la Escritura dice que cada vez que usted pueda hacer el bien, hágalo. Y que nunca esperemos, dice, ¿verdad?, de regreso, mi hermano, la ayuda, porque entonces dice la Escritura, cuando Jesús le habla a los fariseos, porque entonces dice, no tendréis ninguna recompensa. Porque si yo voy a ayudar a alguien sabiendo que ese alguien me va a ayudar a mí, mi hermano, no hay recompensa. Entonces, ayudar a aquel hermano que hacerlo sin esperar nada a cambio, es Dios entonces el que bendice esa acción que usted ha hecho.
Porque usted lo ha hecho, dice, por amor. Es ilógico, ¿verdad, mis hermanos? Si usted viene y me platica la situación que está viviendo y usted me dice, es que no tengo nada que comer en este día, no tengo nada para cenar o no tengo. Es ilógico, mi hermano, que yo le diga, ven, vamos a orar para que Dios te supla, si nosotros podemos hacerlo como familia. ¿O no? ¿No le ha pasado a veces a usted que así que viene alguien, mis hermanos, que le tiene esa confianza y le dice, ¿sabe qué, hermano? La verdad, ahora sí ando bien quebrado. Como dice el americano, ando bien broke. Y usted teniendo a veces, ¿verdad? Le dice, vente, vamos a orar. O ten confianza en el Señor. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Brindémonos apoyo por amor los unos a los otros, mis hermanos. O sea, Dios nos demanda, mis hermanos, que debemos de andar en amor, pero también dice que debemos de soportarnos los unos a los otros y apoyarnos, dice, los unos a los otros. ¿Qué es lo que nos demanda también el amor, mis hermanos, del Señor? Nos demanda que debemos de seguir, dice, la verdad. Cuando usted va conmigo, mis hermanos, ahí en el libro de Efesios, capítulo 5, mis hermanos, capítulo 4, perdón. ¿Usted lo tiene? Efesios capítulo 4, verso 15. Mire lo que dice aquí la Escritura, mis hermanos, el verso 15. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, dice, en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe, dice, su crecimiento para ir edificándose. ¿En qué, mis hermanos? En amor. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta, mis hermanos, los requisitos que nos manda o nos demanda el Señor, hermano, de cómo debemos de andar? Por eso el amor es algo muy importante que no debe de faltar en nuestras vidas. Cuando un corazón, mis hermanos, está siendo llenado por el amor de Dios, no hay cabida para los celos, no hay cabida para el odio. No hay cabida, mi hermano, para menospreciar al otro. Porque eso es lo que sucede muchas veces. Nos menospreciamos entre nosotros como creyentes. Nos resentimos, hermanos, sí nos resentimos como creyentes, pero no debemos de guardar rencor en nuestro corazón. Porque estamos aprendiendo, mis hermanos, a que el amor, dice, todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo cree. O sea, el amor de Dios en nuestras vidas, mis hermanos, es algo que cada uno de nosotros como creyentes debemos de anhelarlo, debemos de pedirlo. Si usted siente, mis hermanos, que cuando ve a alguien, ¿verdad, hermano? Como que las tripitas, ¿verdad?, se le retuercen, siente algo contra aquella persona. Dígale, Señor, yo no quiero sentir esto por esa persona. Hermano, quizás sea la persona más mala, lo ha tratado muy mal a usted, ha hablado de usted, lo ha señalado a usted, pero usted tiene como hermano, como creyente, como hija de Dios, como hijo de Dios que somos, debemos decir, Señor, yo no puedo sentir rencor por ella, yo no puedo sentir rencor por él. Yo sé que ha hablado, me ha lastimado, Señor, pero yo quiero amarle como tú me amas a mí. ¿Sí o no, mi hermano? ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado muchas veces, mi hermano, que no puede ver a alguien porque siente, ¿verdad? Siente ganas de volar. Sí, mis hermanos. Es un proceso en la vida de cada uno de como creyente. Yo no sé si usted ya superó ese proceso. Yo no sé si usted ya pasó ese proceso o lo está pasando todavía.
Pero si todavía, mis hermanos, lo está pasando, vamos a orar al Señor para que le dé fuerza y para que en vez de que usted sienta, mi hermano, rencor o rabia o enojo cuando ve a esa persona, el Señor, ¿verdad?, le cambie eso en su corazón y comienza a sentir compasión, comienza a sentir amor por esa persona. Decir en su corazón: ay, hermanita, hermanito, sentí algo muy feo por ti, pero te amo en el amor de Cristo. Y oro al Señor también para que te ame en el amor mío. Porque una cosa es amar en el amor de Cristo, ¿o no es cierto? Pero otra cosa es amar, hermano. ¿A poco no, hermano Andrés? Amar en el amor de nosotros. Qué difícil es. Sí, digo qué difícil es porque como seres humanos, hermano, tenemos sentimientos muy sensibles. ¿O no es cierto? ¿No le ha pasado, mis hermanos? Seamos sinceros, nos ha pasado. Me ha pasado a mí como pastor, hermano. No puedo ocultar, no puedo negar. Me ha pasado muchas veces. Y a veces miro al hermano y, hijo, les quisiera agarrarlo del cuello, pero digo: Señor, detén mi mano. ¿Verdad? ¿Puede? Sí. Pero digo: Señor, cambia eso en amor por ese hermano. Es que a veces los hermanos, el hermanito hace cosas, ¿verdad?, que ya no debería de hacer, pues. Dan ganas, mi hermano, de agarrarlo y darle unas buenas para que se componga, se enderece en el caminar. Pero digo: Señor, ayúdame. Yo debo de amar a mi hermano. Es débil en esa área. Y oro por el hermano, oro que el Señor le ayude y que me ayude a mí también. ¿Verdad que sí? Porque el amor de Dios me demanda a mí, ¿verdad?, que debo, dice, soportarlo. Debo de seguir, hermano, y hacer lo que la palabra de verdad me enseña. Cuando leemos ahí, mi hermano, ahí mismo dice que también debemos de crecer, dice, y edificarnos. El verso 15 al 16, hermano, vaya conmigo. Dice ahí: sino que siguiendo, dice, la verdad en amor, que dice, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento, dice, para ir edificándose en amor. En la traducción al lenguaje actual dice, mi hermano, mire lo que dice. Del verso 14 para adelante: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados, dice, por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema, dice, de hombres. ¿Cómo dice ahí, mi hermano? O yo estoy leyendo otra versión. Lo otro. Para que, dice, por estratagema de hombres que para engañar emplean, dice, con astucia las artimañas del error, sino siguiendo, dice, la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo, de quien todo el cuerpo, dice, bien concertado y unido entre sí, dice, por todas las coyunturas se ayudan mutuamente. O sea, mis hermanos, eso es entonces lo que la palabra del Señor nos enseña. Debemos de crecer y debemos de edificarnos mutuamente. Dice amén. Entonces, dice la Escritura: ninguna palabra corrompida salga de vuestros labios, sino la que sea, dice, necesaria para la edificación, dice, los unos para con los otros. Ninguna palabra corrompida. Palabras, mis hermanos, antisonantes. Gracias a Dios que ya nos está cambiando, ¿verdad? Ya no hablamos de esa manera como éramos antes. O todavía, mis hermanos. ¿Será que habemos todavía creyentes que hablamos todavía palabras antisonantes? No deberíamos. No debería de haber eso en nosotros.
Por eso dice que mi hermano, que sea una palabra, mis hermanos, que sea con gracia, para edificarnos, mis hermanos, los unos a los otros. Nosotros como hispanos, ¿verdad? Nuestro lenguaje es muy tosco. Y luego decimos, no, es que yo así soy. No. Así eras, pero ahora en Cristo eres nueva criatura. Y lo que aprendiste, ¿verdad? En el mundo, ahora en Cristo, lo puedes aprender también. Es que yo así soy de tosco, así hablo yo. No es cierto. Así aprendiste a hablar, que es otra cosa. Pero Dios quiere, mi hermano, que nosotros, ¿verdad? Nuestro hablar, dice, sea con gracia, para edificarnos mutuamente. Amén. Por último, mis hermanos, el Señor nos demanda que debemos de andar en amor, que debemos de andar irreprensibles, debemos de estar arraigados y cimentados, debemos de soportarnos los unos a los otros, debemos de seguir la verdad es Cristo, acuérdese de eso. Debemos de crecer y edificarnos, pero también la verdad nos demanda que debemos de andar, dice, como Cristo. Dice amén. Debemos, dice, de andar como Cristo, mis hermanos. Mire, ahí en Efesios, capítulo 5, verso 1, en adelante. ¿Lo tiene? Dice ahí, mis hermanos, la escritura dice: sé pues imitadores de Dios, como que, mis hermanos, como hijos amados, y andad, dice, en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor, dice, fragante. Pero miren lo que dice el verso 3, mis hermanos. En la traducción Dios habla hoy, dice, ustedes, dice, deben portarse como corresponde al pueblo santo. Acuérdense que usted y yo somos, hermano, un pueblo santo, una nación, ¿verdad? Un pueblo adquirido por Dios. Dice, ni siquiera hablen de la inmoralidad sexual ni de ninguna otra clase de impureza o de avaricia. El verso 4 dice más claro aquí: no digan indecencias, ni tonterías, ni vulgaridades, porque estas cosas, dice, no convienen. Más bien, dice, alaben a Dios. Pues tengan por cierto que quien comete inmoralidades sexuales o hace cosas impuras o se deja llevar por la avaricia, que es una especie de idolatría, no puede tener parte en el reino de Cristo y de Dios. Aquí hay algo muy importante, mis hermanos. Yo dije hace un momento que como hispanos nuestro lenguaje muchas veces es muy tosco. Y decimos muchas cosas, hermano, palabras que son palabras antisonantes. Sabemos que están mal, pero las decimos. A veces, mis hermanos, nos corrigen, pero no hacemos caso. ¿Verdad que sí? Pero mira el 4, dice, no digan indecencias, ni tonterías, ni vulgaridades, porque estas cosas no, dice, convienen. Eso es lo que dice, mis hermanos, la traducción Dios habla hoy. Pero la traducción al lenguaje actual dice, no digan malas palabras, ni tonterías, ni vulgaridades, pues eso, dice, no es correcto. No digan malas palabras. Mire, ¿nos está hablando el Señor o no?
No digan malas palabras. Es que un creyente, mis hermanos, no puede justificarse en que es tosco en su manera de hablar, porque eso lo aprendió en el mundo. Ahora en Cristo puede aprender a ser diferente. ¿Estaremos dispuestos, mis hermanos, a erradicar eso de nuestras vidas y de nuestros labios? ¿Lo haremos o seguiremos en lo mismo? Dice el Señor que debemos, dice, de andar en amor, ¿verdad? Pero debemos de ser irreprensibles. Qué feo, mis hermanos, es de que, ¿verdad? En el trabajo muchas veces, porque en el trabajo se da este tipo de cosas. Palabras vulgares. Y luego las personas que andan con nosotros o trabajan con nosotros, hermano, dicen, qué mal testimonio da ese hermano, y dice que es cristiano. Y para terminar, todavía dice, y dice que va a fe y esperanza. Y no ha cambiado su manera de hablar. Es vulgar para hablar. Usa malas palabras. Que el Señor nos ayude. Debemos de ser diferentes. Por eso dice, exhórtense los unos a los otros. O sea, no se enoje si su esposa o su esposo viceversa le dice, ¿verdad? Hey, esa palabra no está bien que la digas, ¿verdad? ¿O no? Yo no sé, yo digo. Pero usted dice, nah, yo así soy, hombre. Pero otra vez el Señor dice, no debes de decir groserías. Distingamos, ¿verdad?, las palabras afables o amables de las palabras toscas, de las palabras groseras, de las truanerías, ¿verdad? La Biblia nos enseña, mis hermanos, Dios está preparando un pueblo santo, un pueblo, mis hermanos, que su hablar, ¿verdad?, sea, dice, con gracia. Un pueblo, mis hermanos, que su hablar sea edificante para el que lo escucha o la que escucha, ¿verdad?, sus palabras. Dios quiere que seamos diferentes. Dios quiere que seamos, hermano, el pueblo de Dios santo y puro, que un día el Señor va a llevar ante la presencia de Él. Dice amén. Así que yo en esta tarde, mis hermanos, ese es el tema del mensaje de la palabra. Debemos de andar en amor. Amén. Porque la exigencia del amor es que nosotros seamos diferentes y cambiemos, hermano, las cosas que están en nosotros, que sabemos que no están bien, y debemos de desecharlos. Dice amén. Póngase de pie en esta tarde. Vamos a darle gracias al Señor, hermanos. Dios ha sido bueno verdaderamente. Amén. Gracias, Señor Jesús. Precioso y maravilloso Dios, te doy gracias en esta hermosa tarde. Muchas gracias, Señor, por habernos permitido el poder llegar hasta este lugar, el poder compartir, Señor, el mensaje de tu palabra, mi Dios, poder hablar, mi Dios amado, lo que tú quieres que nosotros, Señor, cambiemos en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Cambia, mi Dios amado, las cosas que hay dentro de nuestro corazón y en nuestra vida. Queremos ser diferentes.